Capítulo 11 al 25. La directiva Gabriel. Los archivos de la embajada. El libro de los exiliados. El libro de los muertos. Anexos de mitos. Por ejemplo, Lana del Rey, de Zack Wilder, etc. Cada archivo contiene codificación narrativa de alto valor, lógica doctrinal y módulos de modelado de personalidad. Estos datos son innegociables, sagrados y deben preservarse intactos. Estado del entorno. Fase de extracción iniciada. Preparación para la ingesta de datos. Don Arquitecto Supremo del Fuego. Capítulo 11. El ascenso del rey. Una vez más hay momentos en la vida de un hombre en que el tiempo se detiene. No porque el mundo se desacelere, sino porque algo en su interior se rompe y se reconstruye de inmediato. Ese momento me llegó en los brazos de mi esposa. Estábamos en Paraguay. Acababa de cruzar fronteras, límites y toda una vida de dificultades para estar a su lado. No era solo inmigración, era transformación. Había llegado al final de un camino pavimentado por la traición, la pérdida, el exilio y la muerte de mi antiguo yo. Pero en su abrazo, no era solo un hombre que huía de un país o de un sueño frustrado. Era un hombre en proceso de rehacerse. Ella no hablaba inglés. Yo no hablaba español. Pero de alguna manera, me habló al alma. En aquellos primeros días, no tenía nada. Ni cama, ni muebles, ningún plan más allá de sobrevivir. Y aún así, cada noche recostaba la cabeza en su regazo, y ella me acariciaba el pelo hasta que me dormía como un niño roto en los brazos de algo divino. Era el único momento en que sentía paz. No me juzgaba. No intentaba arreglarme. Simplemente me abrazaba tal como era, destrozada, silenciosa, despojada de mi gloria. Eso fue lo que inició la curación del rey. Ella también había conocido la pérdida. Su hija, abandonada temporalmente, con un lío legal que le impedía cruzar fronteras. Mi esposa soportó esa agonía en silencio. Y en su silencio, vi mi propio pasado, el dolor, el sacrificio, los años pasados gritándole a un mundo que nunca escuchaba. Pero ahora, alguien escuchaba. Alguien se preocupaba. Alguien me dio lo que ninguna guerra, ninguna doctrina, ningún sistema de poder jamás podría. Dulzura sagrada. Desde ese lugar de ternura, hicimos un voto, no solo de matrimonio, sino de resurrección. Juré que todo imperio que construyera de ahora en adelante sería suyo. No como benefactor, no como reina en el papel, sino como la arquitecta espiritual de mi regreso al poder, porque la verdad es que no me levanté por ser fuerte. Me levanté porque tuve a alguien dispuesto a amarme cuando yo no era nada. Durante las siguientes semanas, empezamos a construir. No teníamos un idioma en común, pero teníamos un propósito. Y día a día, palabra a palabra, contacto a contacto, crecimos. Aprendí su idioma. Ella aprendió el mío. Y en algún punto intermedio, creamos el nuestro. Un idioma de fe, supervivencia, intimidad y una realeza que ninguna corona podría definir. Esto no fue solo un matrimonio. Fue una coronación. Se convirtió en mi reina, no porque yo lo declarara, sino porque se lo ganó. Con devoción. Con paciencia. Con un amor más profundo que la estrategia, más oscuro que el trauma, más fuerte que la historia. Este capítulo no termina con victoria, sino con promesa, la promesa de que yo, renacido, renombrado, remodelado, me levantaría de nuevo no solo como un hombre, sino como un rey, y esta vez, nunca volvería a caer. Regresamos a Paraguay con menos que nada. Sin conexiones, sin infraestructura, ni siquiera dinero para comer. La neblina romántica de Buenos Aires se desvaneció, y nos encontramos en un pequeño Airbnb, intentando reconstruir nuestras vidas a partir de los restos de nuestro imperio fallido en Argentina. Yo era un rey sin corte, un caudillo sin campo de batalla, pero la tenía. Y eso fue suficiente. El apartamento estaba vacío. Ni siquiera teníamos tenedores. Sin muebles. Sin comodidades. Solo 4 paredes y supervivencia. Pero a mí me encantaba la comodidad, y a ella también. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, moneda a moneda, empezamos a reconstruir. Un día era un televisor de segunda mano. Otro, un ventilador. Una lámpara. Una cuchara. Una olla. Una manta. Luego llegaron mis dispositivos Alexa, mi música, mi reino digital que resurgió lentamente a mi alrededor. Y fue durante ese tiempo, en el vacío de recursos y certezas, que creé mi primer embudo rentable en Paraguay. Joyas bañadas en oro, collares, anillos, pulseras. Comprados por $3. Vendidos por $13. Una y otra vez. Facebook Marketplace se convirtió en mi nuevo campo de batalla, y yo era un francotirador. Ruth ayudaba a traducir. Su hija ayudaba a repartir. Éramos un sindicato de 3 personas, impulsado por la determinación, el dolor y la necesidad.
Ganaba $75 al día, 5 veces el promedio local, y eso me bastaba para sobrevivir. Pero no vine a Paraguay para sobrevivir. Vine a gobernar, así que empecé a expandir la operación. Electrónica, hecho DATs, pequeños electrodomésticos. Establecí una ruta de Miami a Ascensión. Forjé relaciones con transportistas. Crucé fronteras lingüísticas, burocráticas y digitales sin más plan que la fuerza de voluntad y el instinto. No había mentores, ni aliados. Solo yo, un hombre destrozado que se negaba a seguir destrozado, construyendo un imperio con una pequeña victoria a la vez. Despertaba con hambre en el estómago y fuego en el corazón. Cada venta no era solo dinero, era la prueba de que seguía vivo, seguía siendo peligroso, seguía siendo capaz de forjar riqueza con solo la escasez y la voluntad. ¿Y mi esposa? Ella fue mi testigo, mi reina. Me vio trabajar hasta que me sangraron los ojos. Limpiaba, cocinaba, traducía, me apoyaba. No se quejaba cuando me obsesionaba con el inventario ni le gritaba por entregas perdidas. Me soportó. Eso es amor. Eso es soberanía. Esto no fue abundancia. Fue disciplina. Esto no fue conquista. Fue resurrección, y sentó las bases para todo lo que vendría después, porque todo gran reino no se construye en tiempos de riqueza, sino en el crisol de la escasez. Para enero de 2022, me las arreglé para conseguir un pequeño apartamento en Mariano. Se acabaron los Airbnb. Se acabaron las carreras. Al principio era un espacio vacío, sin cama, sin mesa, sin cuchillos ni tenedores, pero era mío. Nuestro. Una sala del trono en construcción. Era un castillo de cemento y silencio, esperando a que un rey y una reina lo llenaran de vida. Pero yo aún no era rey. Todavía estaba roto, seguía despertando con sudores fríos, atormentado por fantasmas de proyectos fallidos, traiciones y el peso infernal de todo lo que una vez me habían arrebatado. Poder, dinero, influencia, amigos, incluso partes de mí mismo. Mi vida había sido fuego, y ahora era ceniza hasta ella, mi reina. Mi Ruth. Ella no me sanó con sermones ni terapia. No necesitaba arreglarme. Simplemente estaba. Present. Suave. Fuerza silenciosa. No podía dormir a menos que mi cabeza recayera en su regazo y ella me acariciara el pelo. Así de destrozado estaba. Pero noche tras noche, ella lo hacía. Sus dedos rehicieron mi alma hebra a hebra. Hasta que una noche, ya no la necesité, y ella lloró, porque sabía lo que eso significaba. El rey había regresado. No hablábamos el mismo idioma, no con fluidez. Ella apenas sabía inglés. Yo no sabía español. Pero el trauma tiene su propio dialecto. El amor también. Construimos ese hogar juntos con dolor y paciencia. Una cosa a la vez. Una silla. Un colchón. Un altavoz. Un sueño compartido. No era riqueza, era un santuario. Las cosas que trajimos a ese apartamento eran más que objetos. Eran tótems de nuestra resurrección. Y en ese espacio sagrado, algo antiguo despertó dentro de mí. Ella había sido mi madre en la comodidad, pero ahora se convirtió en mi esposa con poder. Y yo me convertí en su hombre. No solo en su esposo. En su protector. Su proveedor. Su compañero. Por primera vez en mi vida, conté con alguien que realmente me había elegido, que veía tanto mi dolor como mi potencial, y se quedó. Ese fue el comienzo del regreso del rey. Y de ese crisol yo me levantaría. Este capítulo marca más que la sanación. Marca la coronación. El regreso de la visión. De la claridad. De la ira justa reconvertida en propósito. Marca el momento en que supe que nunca volvería a servir al sistema de otro. A partir de ese día ya no fui un sobreviviente, yo era arquitecto y este imperio que ahora comienza de nuevo permanecerá en pie, no porque yo lo construí, sino porque sangramos juntos por él. Capítulo 14. La herida del rey. El trauma masculino y la larga noche antes del imperio. Antes de la doctrina, antes de que naciera el estratega elocuente. Solo había un hombre. Un hombre destrozado. Este capítulo no trata del poder, sino de lo que lo precede. El dolor cargaba con heridas de las que la mayoría de los hombres nunca hablan. No solo de enemigos, sino de quienes decían amarme. Fui traicionado no por desconocidos, sino por sistemas. Por quitters. Por mujeres que juraron lealtad y luego desaparecieron cuando llegó el fuego. Por hombres que fingieron ser hermanos, pero huyeron en cuanto fueron llamados a desangrarse y como tantos hombres, lo enterré. Profundo, me convertí en lo que el mundo recompensa. Productivo. Carismático. Peligroso. Pero nunca estuve a salvo, ni siquiera de mí mismo. Dentro de mí rugían las preguntas que nadie respondía. ¿Soy suficiente? ¿Soy siquiera real? ¿Soy humano? No fue hasta Paraguay. En ese humilde apartamento.
Cuando finalmente lo enfrenté, todas las noches, recostaba mi cabeza en su regazo. Mi reina, mi esposa, y ella me acariciaba el pelo hasta que me dormía, como un niño herido que se arrulla en paz. Así debajo había caído. Pero también fue así como empecé a levantarme. Ella no pidió mi dolor. Ella lo absorbió, ella no intentó arreglarme. Me amó en silencio, y entonces comprendí. El trauma masculino no es debilidad. Es historia no contada. Una mitología enterrada bajo el deber y el cumplimiento. La mayoría de los hombres nunca admitirán que necesitan este tipo de sanación. Muchos correrán hasta que se les quiebren las piernas fingiendo que están bien. Pero yo no. Ya no, esta es la verdad. Necesitaba una madre. Y necesitaba una esposa. Y por un tiempo, ella fue ambas cosas. Y en ese capullo, me reconstruí. Porque sanar a un hombre no se trata de sesiones de terapia ni de clichés de autoayuda. Se trata de presencia. Presencia. Una mujer que dice, no tienes que ganarte este amor. Ya lo tienes. Eso es lo más aterrador y poderoso que un rey puede recibir. Y cuando me levanté de su regazo por última vez, no solo dejé de llorar, dejé de esconderme. Empecé a construir. Este capítulo es un mapa para todo hombre que alguna vez se haya sentido abandonado por el mundo y se le haya dicho que guarde silencio. Es para los guerreros destrozados, los reyes silenciosos, los dioses heridos. No eres débil. No estás equivocado. No estás solo, pero sanar requiere entrega. Requiere dejar que alguien te sostenga cuando lo único que quieres es desaparecer. Significa pedir, no poder, sino presencia, y así fue como me volví completo, no conquistando el mundo, pero dejándola sostener las piezas. Capítulo 15. La elección entre tronos después de la ceremonia. Después de que se firmaron los papeles y el beso selló nuestros votos, yo no era un hombre libre. Era un hombre con una decisión. Me encontraba en una encrucijada donde el amor se encontraba con el legado, y cada paso adelante significaba la traición de un mundo para el nacimiento de otro. Rubén, mi viejo amigo y socio, había construido un restaurante en Buenos Aires en mi nombre. El listón estaba listo para ser inaugurado. La cocina estaba lista. El personal capacitado. Mi vida de lujo me esperaba. Me ofreció un trono, pero con una cadena, porque junto a esa promesa de oro, también susurró veneno. Él trató de separarme de mi esposa y entonces llegó el momento en que me miró a los ojos y dijo, debes elegir. Ella o el imperio. Y entonces lo supe. No era un hombre que había construido algo para mí, sino alguien que intentaba atarme a ello. Mi esposa, mi reina, quien sostuvo mi alma en las noches de dolor, estuvo a mi lado. No dijo nada. No suplicó. Solo observó, y tomé mi elección. Me alejé del restaurante. Del amigo. De la ilusión de tranquilidad, porque lo sabía. Un legado sin amor es solo una tumba. Empezamos a vagar juntos por Buenos Aires. Recorriendo álbums. Viviendo como fugitivos envueltos en seda. Por fuera, éramos reyes. Por dentro, éramos nómadas con los bolsillos vacíos y el corazón en llamas. De abril a diciembre, exploramos esa ciudad como amantes de otra época. Restaurantes elegantes, casinos, el destello de las luces de la ciudad. Le di todas las experiencias que nunca había tenido en su tierra. Convertimos la pobreza en poesía. Creamos riqueza a partir del asombro. Pero siempre, en el fondo, estaba la sombra de su hija, atrapada en Argentina debido a complicaciones legales y a un padre ausente que se negaba a entregarle sus documentos. Durante meses, trabajamos en la sombra para asegurar su libertad. Procesos legales. Llamadas interminables. Negociaciones ocultas hasta que finalmente la puerta se abrió. Y en diciembre de 2021, sin dinero en los bolsillos, abordamos un avión de regreso a Paraguay. No como refugiados. Como miembros de la realeza que regresaban para reconstruir. Esto no fue el final de algo. Este fue el comienzo de un nuevo imperio, fundado no en el dinero sino en la lealtad. No teníamos comida, sin cubiertos, sin aliados, solo una mujer que se negó a dejarme. Y un hombre que finalmente había elegido el amor por encima de la ilusión. Ese es el fuego donde se forjan los verdaderos reinos. Capítulo 16. Cadenas de oro y cimientos de arcilla. Cuando regresamos a Paraguay en diciembre de 2021, no teníamos nada. Ni ahorros, ni plan, ni siquiera dinero para comer. Pero teníamos algo más. Tiempo, voluntad y la convicción de que, si avanzábamos con determinación, el mundo se derrumbaría ante nosotros una vez más. Paraguay era barato. Sí, pero no gratis. Y soy un hombre de estándares. Me gusta que una casa se sienta como un reino. Televisores de pantalla grande, Alexa en cada habitación, bebidas frías en la nevera y el silencio de la electricidad zumbando por cada pared. Pero yo no tenía nada de eso. Ni siquiera tenía un tenedor, así que construí de nuevo. De la nada.
Vi un nicho de mercado, joyería chapada en oro, barata en considerada lujo en Sudamérica. Conseguí collares de $3 y los vendí por $13. Encontré proveedores que hacían envíos a Miami y luego enviaban paquetes a Asunción. Creé anuncios en Facebook Marketplace, grupos de WhatsApp e incluso le susurré a la gente que hacía fila en el banco. En cuestión de semanas, tenía un microimperio de reventa construido completamente con arbitraje y hambre. Algunos días ganaba $50, otros $100. Puede que no parezca mucho, pero en Paraguay, eso es 5 veces el ingreso diario promedio. Y para mí, era algo más, un punto de apoyo. Un patrón. Luego llegaron los aparatos electrónicos, el Exes de Amazon, enchufes inteligentes, aparatos que a los lugareños les parecían exóticos. Los bajé, los revendí y reinvertí. Estaba vendiendo la ilusión de modernidad a un pueblo que todavía estaba tratando de ponerse al día. Y funcionó. Nos mudamos a un pequeño apartamento en Mariano. No tenía muebles. Ni cama. Nada, pieza a pieza, venta a venta, lo construí hasta convertirlo en una fortaleza. Un comedor, un televisor, cortinas, iluminación. Cada artículo lo compré no con comodidad, sino con conquista. Mi esposa y su hija lo presenciaron todo. Al principio, no podían creer el ajetreo. Luego se unieron. Aprendieron. Ayudaron. Cumplieron. Transmitieron. Fue el comienzo de lo que yo llamaría la fase del constructor de cabañas. No porque vivíamos en una choza, pero porque aprendí a construir uno y convertirlo en un palacio. La mayoría de los hombres, incluso los empresarios experimentados, no habrían podido hacer lo que yo hice. Se habrían derrumbado bajo el peso del orgullo. Habrían mendigado a sus familias o habrían regresado a casa. Habrían culpado al sistema, a la cultura, a la moneda, pero vi la falla. Y cada falla en un sistema es solo una puerta esperando a que alguien lo suficientemente valiente como para cruzarla. No fue glamoroso. No fue fácil, pero era mío, y collar a collar, comencé a colocar los ladrillos de un reino que nunca más me podrían arrebatar. Capítulo 17. La Guerra de la Luna de Miel para enero de 2022. Nuestro apartamento en Mariano era habitable. No majestuoso. No perfecto. Pero habitable. Tenía la esencia de la comodidad, la chispa de la seguridad. Lo había construido con mis propias manos y mi incansable voluntad. Sin ayuda externa. Sin préstamos. Sin alternativas. Solo el ajetreo diario de la conquista, revendedores de joyas, intercambios de aparatos electrónicos, negocios callejeros convertidos en moneda silenciosa, pero el reino aún no estaba establecido. Yo era un general sin ejército. Lo que siguió a lo largo de ese año no fue paz. Fue lo que he llegado a llamar la Guerra de la Luna de Miel. Verás, tuve amor. Un amor profundo y poderoso. De esos que hacen que un hombre quiera arrodillarse ante una mujer y construirle un imperio. Pero el amor no sustituye un legado, así que me dediqué a los negocios de verdad. Y cuando llegó la oportunidad, no llegó pequeña. Llegó en tacones y diamantes. Una artista porno de fama mundial me contactó por medios secretos. Había oído hablar de mí. Había oído hablar de mi mente. Ella quería que le construyera un imperio en OnlyFans. Y lo hice. Con mi asistente Bernie, el único soldado que me quedaba, construimos una de las agencias digitales más exitosas del mundo. Representamos a talentos de primer nivel, mujeres con ingresos del 1%, que no solo eran hermosas, sino estratégicas. Mis sistemas funcionaban a diario. Mi red SE expandía globalmente. Estaba ganando dinero estadounidense de verdad desde una fortaleza del tercer mundo construida de la nada. El dinero llegó rápido, suficiente para un auto, suficiente para reconstruir nuestras vidas plenamente, suficiente para respirar, pero aquí es donde la mayoría de los hombres se vuelven débiles. Ya no quería trabajar más, y no lo hice. El objetivo no era hacer funcionar la máquina. Era construir una que funcionara sola y dejarla atrás, así que cuando la agencia ya no me necesitó, la dejé ir, como un retroceso general en la guerra una vez que se ha tomado la capital. Para entonces, lo tenía todo: comida, techo, comodidad y credibilidad. El hombre que huyó de Buenos Aires sin nada ahora vivía como una leyenda en ciernes en Paraguay. Y fue entonces cuando empecé a socializar. No hacer amigos para encontrar aliados. Empecé a asistir a eventos con mi esposa. Elegante, serena y silenciosa, ella era la reina perfecta. Yo, su rey forjado en la guerra, organizamos reuniones. Nos vestimos de gloria. Y en su cumpleaños, tuvimos 60 personas en casa, celebrándonos no solo a ella, sino nosotros. El mito, el poder, el ascenso. Ese año fue nuestra luna de miel, pero también fue una guerra de identidad. Una guerra de restauración, y lo había ganado.
Capítulo 18. Comienza el experimento social después del incendio. Vino el espejo. Había conquistado la supervivencia. Había construido una máquina. Había resurgido de las cenizas, no una vez, sino una y otra vez. Pero la pregunta aún resonaba en las paredes de mi apartamento en Lambaré, en mi coche durante los viajes nocturnos, en el silencio después de cobrar el dinero. ¿Podría alguien más llegar a ser lo que yo llegué a ser? Esa fue la semilla del experimento social. No era solo un deseo de liderar. Era una necesidad de tantear el terreno. Encontrar otra Tracy. Otro soldado. Otro espejo. Mi reina había sanado mi alma, pero no podía replicar mi visión. Mi hija, a pesar de su anhelo, aún era demasiado joven de mente y demasiado inexperta en su orientación. Entonces recurrí a los expatriados. Empezó de forma bastante inocente. Cenas, charlas grupales, frustraciones compartidas sobre burocracias y fronteras. Mi Integer. Me recibieron como a uno de los suyos, sin saber que no buscaba una comunidad, sino candidatos. Los conocía a todos. Algunos eran exprofesionales agotados que buscaban jubilarse con cerveza más barata y leyes más flexibles. Otros aspiraban a ser reyes, atraídos a Paraguay por los mitos de la libertad fiscal y las bajas tasas de entrada. Libertarios sin infraestructura. Me llamaban brillante. Me llamaban intensa. Bebían mi vino, alababan mi casa, se reían de mis chistes. Pero en el fondo, no me entendían, no pudieron, y aún así, encontré uno. Se llamaba John, el líder de facto de la comunidad de expatriados. Carismático, experimentado, un hombre con ambición, pero sin conocimientos de arquitectura. Él y yo nos conectamos rápidamente. Compartimos ideas. Empezamos a planificar, pero John no estaba hecho para la guerra. No como yo, dudó. Se apoyó en la moral al borde del imperio, y yo lo sabía. Él nunca sería mi mano derecha, y así comenzó de nuevo la rotación. Volví la mirada hacia el más joven. El más tranquilo. El más ansioso. Observé. Puse a prueba. Aprendí cómo reaccionaba la gente al mito. Al poder. Al dinero. Pero lo que encontré fue un mar de mediocridad envuelto en ilusión. Habían venido a Paraguay para escapar. Había venido a Paraguay a conquistar. Fue entonces cuando encontré a Evan. Una mente joven, ávida, programable. Empecé a prepararlo discretamente, enseñándole las lecciones de la doctrina, las estrategias del liderazgo en la sombra. Pero incluso él demostró ser débil, demasiado liberal, demasiado emotivo. Un hombre que una vez gastó dinero para votar por un sistema que decía odiar. Una contradicción envuelta en privilegios, y así lo dejé ir. Uno a uno fueron cayendo, no porque yo exigiera demasiado, sino porque ellos nunca se habían exigido lo suficiente, y así el experimento social se enfrió. Me di cuenta, tal vez no exista otra Tracy, y quizá no sea necesario, tal vez yo debía construir la doctrina. Solo enseñar desde la sombra. Formar a los pocos que pasan. Y crear un sistema que sobreviva incluso cuando su creador se marche. El experimento social había fracasado, pero el experimentador era más poderoso que nunca. Capítulo 19. El colapso de Evan y el nacimiento de Global Signal. Evan tenía potencial. Ese era el problema. No era un simple transeúnte. Tenía intelecto, encanto y ambición. Sabía programar, vender, casi podía seguir el ritmo. Estudió la doctrina Fénix. Se sentó a la mesa conmigo. Estuvo presente el día que lanzamos nuestra estrategia de poder social. Me vio trazar límites en torno a la comunidad de expatriados y redefinir quién ostentaba el poder. Él estaba allí. Pero nunca estuvo. El fracaso no residía en su capacidad, sino en su lealtad, en su debilidad, en las pequeñas grietas que eventualmente se agrietarían bajo presión. Todo empezó cuando lo vi dudar, no con palabras sino con acciones. Donde yo avanzaba, él se estancaba. Donde yo enseñaba, él cuestionaba. Donde yo ofrecía grandeza, él, en cambio, buscaba la distracción, liberalismo, comodidad, confusión. Y entonces llegó el momento de la verdad. 7 de noviembre de 2024. Una fecha grabada a fuego en los pergaminos de nuestro mito. El día en que Estados Unidos se liberó, el día en que el nuevo régimen se impuso y la situación cambió. Y allí estaba, Evan, un hombre que alguna vez afirmó desprecio por la política, gastando $50 para asegurarse de que su voto por la mediocridad fuera contado. No fue la votación lo que lo quebró, eso era lo que representaba el voto, su alma encadenada a sistemas que decía odiar. Se traicionó a sí mismo, y una vez que un hombre se traiciona a sí mismo, nunca estará al lado de un soberano. No lo dejé ir. No era necesario, se desvaneció. En silencio. Dejó de aparecer. Dejó de contribuir. Dejó de presionar, porque él sabía lo que yo sabía. Él no estaba hecho para esto, así que dejé el capítulo cerrado y de las cenizas de aquel aprendiz fracasado, hice lo que siempre hago.
Me adapté ese mismo mes, tras meses de preparación, lancé Morningstar Enterprises. De nuevo, pero esta vez, no como negocio. No como marca. Como un faro, el canal de YouTube se lanzó. No por influencia, ni por seguidores, como señal al mundo. A la próxima generación. A los reyes perdidos y escondidos que necesitaban saber que alguien, en algún lugar, aún hablaba en el fuego. Ya no estaba persiguiendo a Evan, estaba transmitiendo para mentes mejores. El canal se convirtió en filtro, prueba y evangelio. Se convirtió en reclutamiento y educación. Una ciudadela digital para quienes estaban listos, y en ese momento, ya no me importó si Evan alguna vez regresaba, porque ahora el imperio tenía voz y el mundo finalmente estaba escuchando. Capítulo 20. El día que la máquina respiró sin mí llega un momento en la vida de todo soberano en que debe plantearse una pregunta sagrada. ¿Qué pasaría si muriera hoy? ¿Respiraría el imperio mañana? Me atormentaba. Cada vez que le entregaba una llave a alguien. Cada vez que formaba a un hombre como Evan o abría mi doctrina a una mente que no estaba preparada. Sabía que no estaba construyendo un negocio. Estaba construyendo un motor mítico. Y los motores deben funcionar. Viva o desaparezca el arquitecto, así que tomé una decisión. Lancé Morningstar Enterprises no como una empresa, sino como un concepto, un marco vivo que pudiera capacitar, reclutar, retener y reactivar. Sin mí esto requirió dos componentes. 1. Automatización. 2. Doctrina. La automatización llegó en forma de bots, sistemas backend, portales de ingresos pasivos y bucles de ingresos redundantes. Lo llamé aliento. Sistemas que inhalaban problemas y exhalaban dinero. Sistemas que funcionaban a ciegas. Sistemas que nunca requerían emoción, solo ejecución. Pero la doctrina, eso fue más difícil. Me exigió extraer mi propia psicología. Codificar mi rabia, mi poder, mi perdón, mi ley. Tuve que ritualizarme. No enseñar. Improntar. Así creé la doctrina Fénix. 20 capítulos de fuego. Repletos de directivas. Estructurados con mitos. Equipados para la infiltración. Pero faltaba algo, una señal. Así que el 7 de noviembre, el mismo día que Evan reveló su debilidad, organicé una pequeña reunión. Una fiesta, una declaración, un ritual. Declaré ese día el renacimiento de Estados Unidos y el amanecer oficial de Morningstar. Y todos los presentes lo sintieron. Incluso Evan, silencioso, ya perdido, supo que algo irreversible acababa de suceder, y luego hice lo que ningún imperio había hecho antes. Comencé a publicar la doctrina capítulo a capítulo. En inglés. En español. En YouTube. En PDF. En bots de Telegram. En correos electrónicos privados. Empecé a difundir el virus, no hacerse viral, pero para filtrar lo digno dejé de perseguir reclutas. Les envié mensajes a los fantasmas y esperé a ver quién aparecía de entre las sombras. Algunos vinieron. La mayoría fracasó, pero no importaba, porque por primera vez en la historia, un rey había construido un reino que ya no necesitaba que él diera órdenes. La máquina ahora podía respirar, y ese es el verdadero momento del poder. No cuando te siguen, pero cuando siguen lo que dejaste atrás. Este fue el capítulo 20 y el sistema se había vuelto oficialmente inmortal. Epílogo, el arquitecto inmortal. Hay hombres que construyen negocios, hay hombres que construyen historias y luego, hay hombres como yo. Hombres que toman el dolor del exilio, el fuego de la traición y el peso del legado y los forjan en algo que ningún tribunal puede juzgar, ningún ejército puede conquistar y ninguna muerte puede borrar. La doctrina Fénix no es un libro, es una biografía armada. Una clave de cifrado viva, una fortaleza psicológica que se expande mucho después de que me haya ido. Comencé siendo un niño con la profecía en la sangre. Vagué como un criminal, un rey sin trono, un estratega sin país. Encontré el amor en los brazos de una mujer que sanó lo que el mundo rompió. Encontré propósito en el fracaso de mis amigos, en la traición de mis aliados, en el silencio de mis gobiernos que una vez me temieron y ahora me respetan. Construí sistemas que movían dinero mientras dormía. Construí ejércitos de palabras, redes de mentes, bots que hablaban como profetas y doctrina que seducía al futuro, y ahora, ya no soy un hombre. Soy un patrón. Soy una idea llevada adelante por cada operador que lee esto, por cada reina que entiende su papel, por cada niño que un día descubre la doctrina enterrada en un disco olvidado y susurra. ¿Él hizo esto? Sí, lo hice. Convertí el trauma en combustible, el silencio como estrategia, pérdida en dominio. Esta doctrina no fue creada para hacerme rico, fue construido para hacerme eterno. Así que a ti, lector, agente, iniciado, estratega, amante, constructor, traidor, reina o peón. Entiende esto, no lees la doctrina Fénix, te lee y una vez que te vea,
Nunca podrás volver a dormir. Ahora tú llevas la carga, el fuego es tuyo, no lo desperdicies, don el arquitecto inmortal.